Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les doy la bienvenida a una nueva jornada organizada por Allflex y Villanueva. ¿Sí? Hoy vamos a estar hablando con expertos en tecnologías para la producción lechera. ¿Sí? Esto es parte de un ciclo de charlas que venimos compartiendo todos juntos con expertos de Argentina y de otros lugares del mundo, como es el caso de hoy en día con la agenda que tenemos para compartir. Mi nombre es Luciano Aba, estoy en este momento en Buenos Aires, Argentina, soy periodista agropecuario, editor del periódico Motivar y los voy a acompañar durante lo que es los próximos 60 minutos. Les cuento que hoy con una visión bien global de lo que son las tendencias en la lechería y el foco en la automatización del monitoreo de salud de las vacas lecheras. Les cuento que ya somos muchos conectados, estoy viendo gente de distintos lugares de la provincia de Buenos Aires y también de otras provincias de la Argentina y otros lugares de la región. Después voy a hacer foco sobre cada uno de ustedes. Los quiero invitar a que sepan que a través del chat que ustedes tienen disponible en esta aplicación, en esta pantalla de Zoom, a la cual pueden acceder, ahí me van a poder ir haciendo las preguntas para que yo se las vaya trasladando sobre el final de esta jornada a los dos disertantes que tenemos para esta tarde, ¿sí? Para esta tarde o tardecita, depende de dónde ustedes nos estén mirando, ¿sí? Vamos a estar escuchando durante la jornada al doctor Julio Giordano de la Universidad de Cornell en Estados Unidos, pero antes vamos a ir a Brasil porque voy a presentar a Alexander Silva Alves, quien es presidente de Antelic para toda América Latina. Hola Alexander, ¿cómo estás? Buenas tardes, Luciano. Buenas tardes a todos. Bienvenido a este ciclo, Alexander. Sé que estuviste participando como espectador de este ciclo de Allflex y Villanueva. ¿Cómo viste todo este desarrollo de webinars? Me encanta la tecnología y yo creo que el COVID ha acelerado a todos en torno de la tecnología. La imposibilidad de estar todo tiempo presencialmente ha impulsionado la tecnología, ¿eh? No hay duda. Tal cual. Bueno, Alexander, les cuento a todas las personas que nos están mirando que Alexander nos va a compartir una visión de la compañía líder global en inteligencia animal, sus proyectos a futuro y también tendencia. Alexander, en primer lugar me gustaría que nos ubiques en cuanto a tu posición, ¿sí? En Antelic, tu incumbencia sobre la región y la trascendencia de tu cargo hoy. En los días actuales estoy a cargo de la operación de Antelic en Latinoamérica, de México hasta Argentina, incluyendo Brasil, y reporto al time ejecutivo global. Bien, Alexander, y vas a estar compartiendo con nosotros una visión global, ¿no? Estratégica de lo que es el negocio para todos los que nos están mirando. Sí, la idea acá es decir un poco de la historia de la compañía. Este año estamos celebrando 65 años desde la fundación de Allflex en Nueva Zelanda y creemos que hay mucho por hacer y también cómo estamos conectando los animales a las personas. Este es el Bien, principal aspecto. bien, Alexander, te invito a compartir tu pantalla. Como les dije, vamos a estar compartiendo los 60 minutos a continuación. También con Julio Giordano, ya también conectado desde los Estados Unidos. Pero bueno, tenemos esta posibilidad de ir vinculándonos y haciendo preguntas a través del chat, como les dijimos. Vemos perfecto, Alexander, vemos perfecto la presentación a pantalla extendida. Entonces te dejo con tus minutos en este nuevo encuentro organizado por Allflex y Villanueva. Gracias, Luciano. Y acá está. El objetivo esta tarde es justamente compartir con ustedes un poco de cómo conectamos los animales a las personas a través de la tecnología. Y también el rol de la tecnología en el futuro de la creación de animales de producción. Bien, como he dicho, la principal compañía de Antelic es Allflex. Allflex empezó hace 65 años atrás en Nueva Zelanda, donde un productor que le gustaba identificar, necesitaba identificar los animales, ha buscado un especialista en plástico
y allí empezaron a hablar sobre la posibilidad de desarrollar un producto para la identificación animal. Este fue el inicio. Desde entonces, Allflex se ha especializado en la identificación animal y enseguida ha venido también la parte de identificación, el monitoreo y la trazabilidad de los animales. Y se ha tornado una de las principales compañías a nivel mundial en la identificación animal. Lo que es importante es pensar que es una compañía de alcance global. Tenemos más de 1.900 personas trabajando todos los días Allflex. Tenemos 24 sitios de fabricación, incluso uno en Argentina, otro acá en Brasil, y también producimos en México. Hay 400 de innovación distribuidos al mundo para diferentes especies. En Estados Unidos tenemos un especializado en peces y vida silvestre, muy importante. En Cambridge, en Reino Unido, tenemos un de dispositivos para mascotas, que también produce los collares para monitoreo de mascotas, comedores automáticos, microchips. Hay toda tecnología también en mascotas. En Vitré es nuestro centro de desarrollo de identificación para ganado especializado, y también estamos en Israel, donde viene un centro multidisciplinario de soluciones de monitoreo de diferentes especies. Entonces, esta es la distribución básica y de una forma general, Allflex alcanza a todos los países del mundo, sino directamente a través de distribuidores que están por todo el mundo. Bien, como he dicho, ¿cuáles son las tres principales áreas de enfoque de esta compañía? Antelic tiene animales de producción a través de Allflex. Tenemos las mascotas a través de Sure Pet Care y la parte de pescados y agricultura a través de Biomark. Allflex, el principal es la parte de identificación animal, la parte de ordeño y también de monitoreo para animales de producción. Y la parte de Sure Pet Care están las mascotas, acá están los microchips para identificación de mascotas, están también las comedoras automáticas que se abren las puertas a través de la identificación del animal con microchip, y donde se puede controlar la cantidad de alimento, también la calidad del alimento, y también hay Biomark, acá especializado en vida silvestre. Son tres departamentos distintos de la compañía que están abajo de Antelic. Bien, lo que ofrecemos específicamente al público que está con nosotros el día de hoy, principalmente la parte de identificación animal, donde tenemos los identificadores visuales y electrónicos con microchips. Acá también hay una parte de lo que llamamos de muestreo de tejidos, que básicamente cuando se identifica el animal se saca una muestra de tejido y con base en esto se identifica el DNA de este animal. A través de la identificación de DNA, y también se puede hacer cosas relacionadas a genética, como también la erradicación de enfermedades, como diarrea bovina, por ejemplo. Entonces, hay programas, principalmente en Europa, que toman muestras de tejidos desde el inicio. Y hay aplicaciones también que se puede imaginar en el futuro en programas de trazabilidad y seguridad alimentar, donde la muestra de DNA que se saca en un animal al nacimiento se podría ser utilizada en el futuro para determinar la origen de la carne a través de un banco de datos. Vamos a hablar un poco más sobre esto, algunos diapositivas a frente. La parte de monitoreo también es una parte muy importante a nosotros y ha crecido mucho en las lecherías especializadas. Y una otra parte que pensamos en el futuro de todo este complexo, que son soluciones de datos inteligentes. Acá, haciendo la conexión directa entre la identificación, el monitoreo y todas las informaciones que son generadas por el sistema en 24 horas al día, 7 días a la semana. Y la cantidad de información, como vamos a ver, es muy significativa. Bien, lo que hacen los sistemas de monitoreo.
Básicamente, lo que monitoramos todos los días es la parte de reproducción, la parte de salud y la parte de nutrición. Son los tres principales aspectos que estamos monitorando todos los días y con muchos beneficios. Muchas veces nos preguntamos por qué necesitamos de estos dispositivos. Y ahí hay un número muy significativo de justificativas que se pueden empregar dependiendo de la situación de cada tambo. Y yo voy a aclarar un poco más sobre esto. Y muchas veces no nos damos cuenta que estos dispositivos también impactan sobre la calidad de vida de las personas involucradas en ese trabajo. En la medida que usted puede dedicar menos tiempo a la observación de los animales, tiene más tiempo a otras tarefas y también para el convivio con la familia. Entonces, impacta directamente sobre la calidad de vida de todos los involucrados en este proceso. Una otra posibilidad es la anticipación de medidas generales de manejo y de identificación de posibles enfermedades o de no conformidades adentro del tambo. Un simple ejemplo es cuando se cambia el horario de la alimentación, la distribución del alimento y el gráfico que monitora la parte de ruminación. Por cierto, se va a refletir este cambio que se ha pasado a los animales y este le muestra en alerta en teléfono que algo ha pasado. Entonces, son funcionalidades que trazem muito conforto a las personas involucradas no dia a dia de la atividade e também, por cierto, genera muitos benefícios que al final do dia representa uma produtividade mais efetiva e também mais lucratividade a todos involucrados na cadeia de produção de leite. Bien, para dar a ustedes uma ideia geral sobre os grandes números de la companhia de Allflex, podemos dizer que identificamos todos os anos alrededor de 500 milhões de animais em todo o mundo. Mais de 6 milhões de vacas estão monitoradas diariamente. Mais de 40.000 granjas estão com nossas soluções. Mais de 8.000 granjas estão conectadas em la nube através de Allflex Cloud, generando informações todo o tempo. Mais de 700.000 medidores eletrônicos de leites instalados em todo o mundo e ao redor de 10 milhões de dispositivos de mostreio de tecidos que se utiliza ao ano. E também que cada ano se instalam mais 80 milhões de etiquetas eletrônicas com microchip. Bien, como veem, é uma companhia que ha crescido de forma muito significativa e que está trazendo e aportando tecnologia ao campo. Acá, uma visão geral de como imaginamos que a tecnologia vai crescer e vai impactar ao campo. Imagine en este momento que identificamos um animal com um arete visual. Empezamos com este arete a individualizar um animal. Quando individualizamos este animal, ele empieza a ser o que chamamos uma unidade produtiva. E neste momento podemos começar a medir todos os parâmetros produtivos deste animal e, como consequência, começar a gestão de parâmetros produtivos e também de fazer comparativos com outros animais e até mesmo afuera com outros produtores ou com índices internacionais. Isto com um arete visual, onde tomamos nota do número do animal. Se movemos a um dispositivo eletrônico, aí, só com um leitor, com um bastão, se pode identificar a distância este animal e ter uma conexão wireless com uma computadora. E aí estão os softwares de gestão, que também vão a trazer toda a funcionalidade de ter uma unidade produtiva, não mais só um animal,
y establecer los parámetros sanitarios, parámetros productivos, acompañar la parte nutricional, la parte reproductiva y una evolución adicional cuando colocamos en este animal un collar de monitoreo, más informaciones, 24 horas por día, 7 días por semana, acerca de reproducción, acerca de la nutrición, acerca de la salud del animal. Entonces empezamos a trabajar y conectar estos animales, permitiendo al productor la anticipación de medidas de manejo, bien como medidas sanitarias. Una vez más, siguiendo este racional, cuando estos dados empiezan a ser compartidos con otras compañías, como la parte de nutrición, la parte genética, la parte de sanidad, ahí se empiezan lo que llamamos de un ciclo virtuoso, donde la tecnología trae beneficios y permite la adopción de más tecnología. Un dado para que ustedes tengan conocimiento: cuando miramos un animal en Estados Unidos, solo en la parte de salud animal, los americanos hacen una inversión anual alrededor de $27 por animal. Nosotros en Latinoamérica, en promedio, hacemos una inversión en salud animal no más grande que $3. Son 9 veces menos que lo hace un americano en Estados Unidos de inversión anual en tecnología disponible. Todo esto, estos 3 primeros puntos, están adentro de la finca, adentro del tambo. Una ola adicional estaría lo que llamamos de Smart Data Solution, que sería solución de datos inteligentes, donde se pone toda la información generada dentro de una finca disponible en un banco de datos, y ahí empiezan a hacer tratamiento de la información y buscar tendencias y hacer prognósticos y también identificar las mejores prácticas dentro de la cadena de producción. Y ahí estaría el futuro, donde toda la información del productor ingresa a un banco de datos, y este banco de datos, una vez haciendo su interpretación y comparativos con datos, con millones de datos disponibles a nivel mundial, regresa a este productor y a otros agentes informaciones de grande valía para la tomada de decisión y también para incremento continuo de la productividad animal. Este es el futuro, y ahí estamos nosotros como Antelique trabajando para conectar los animales, disponibilizar la tecnología necesaria para esta comunicación y también para empezar a trabajar con todos esos bancos de datos a nivel mundial. Este creemos que es el futuro de la ganadería, y ahí aporta mucho valor la tecnología. Bien, esta es la dirección estratégica. Creemos que hasta 2030, muy probablemente 80% de las vacas del mundo estarán utilizando un equipo de monitoreo. La adaptación, por cierto, se va a pasar de una forma más rápida en grandes tambos, mas los medianos y pequeños también van a adoptar, dado el beneficio que aporta la tecnología a la solución diaria y la rutina de los tambos. Este es el futuro, y en realidad creo que es el presente, si considerarmos la interacción que tenemos con los productores que ya utilizan la tecnología. Como ha dicho ustedes, en los días actuales, más de 6 millones de animales están conectados con los sistemas de Allflex, diariamente monitorados y generando informaciones en tiempo real. Bien, cuando miramos el mundo y verificamos la necesidad de producción de alimento y también de la producción de leche, verificamos que estamos haciendo un buen trabajo. Solo de 1988 hasta 2018 hay un incremento a nivel mundial de 63% de producción y también el consumo.
Tenemos un crecimiento del número de animales dedicados a la producción de leche de más de 26%. Tenemos también un consumo un incremento en el consumo de 26%. Y la producción también por animal año ha crecido 29% en este periodo. Y la comercialización entre los países, los diversos países, ha crecido 100% en este periodo. Entonces, la demanda permanece, la necesidad de producción de alimentos de calidad sigue. Es cierto que hay una concentración, hay una tendencia de que los tambos empiecen a ser más grandes, más estabilizados, más especializados, más cierto que tenemos las condiciones de mercado para absorber la producción mundial de leche. En este momento, no podría dejar de abordar una situación en la visión que tenemos nosotros del momento que pasamos. Estamos lo que llamamos de nuevo anormal, que es el mundo con el coronavirus, el impacto que esto trae. Creemos que hay dos escenarios distintos. El escenario que estamos en este momento intentando controlar la pandemia sin la disponibilidad de una vacuna, y creemos que el momento que la vacuna viene vamos a tener una situación, el regreso al nuevo normal. ¿Y por qué llamamos de nuevo normal? No simplemente normal, porque creemos que mucho de lo que estamos pasando en este momento se va a permanecer en el futuro, y uno de los ejemplos que empezamos a hablar al inicio, ciertamente la utilización de la tecnología, de la conectividad, y el mundo muy probablemente después que pasarnos por el COVID va a estar en una otra situación. En el momento, temporariamente, estamos todos impedidos de estar circulando y nos encontrar presencialmente. Hemos encontrado de cierta forma informaciones como esta para retornarnos, porque no somos bienvenidos. Esto de forma general, todos están pasando por restricciones de movimentación y de acceso. Y la tecnología está disponible para justamente permitir la conexión y seguir con la vida. Nosotros estamos en lo que llamamos de una actividad esencial, lo que significa que en los últimos días, en los últimos 100 días en realidad, estamos trabajando en nuestras plantas durante todo este momento. Y la principal preocupación es con la seguridad de nuestros empleados, en proteger su salud, y así seguimos dentro de esta premisa. Lo que podemos esperar del COVID. Por cierto, Latinoamérica tiene que moverse para mitigar el impacto económico. Hay un impacto económico significativo, principalmente por las medidas de lockdown que ha afectado la economía, más el sector primario, la agricultura y también la parte de ganadería, ha seguido y ha contribuido con el crecimiento de la actividad económica. Es cierto que en un ambiente como este es necesario buscar profesionales y capacidades, entrenamiento, principalmente voltados para la parte de digitalización, para la parte de tecnología. Y ahí estamos todos involucrados en esto. Alflex también ha contribuido, y en este periodo verificamos un crecimiento de la búsqueda de tecnología y de los equipos de monitoreo y la parte de identificación animal. Y acá yo finalizo diciendo a ustedes que yo tengo y la compañía tiene una visión muy optimista del futuro, simplemente porque las premisas puestas permanecen. Hay un crecimiento significativo demográfico, y este crecimiento va a necesitar de más alimento. Y nosotros estamos muy bien en términos de los recursos naturales para alimentar el mundo.
Cuando miramos a la derecha y verificamos este mapa y verificamos la disponibilidad de agua, que es una materia prima esencial para la producción, verificamos que Latinoamérica se encuentra muy bien y que hay una disponibilidad importante de recursos naturales para seguir. Entonces, mi mensaje es un mensaje optimista, que la tecnología viene para contribuir y que nosotros acá en Latinoamérica tenemos la misión y la responsabilidad de continuar a contribuir para alimentar el mundo. Esta es la tradición de esta región, esta es la tradición de las personas, tenemos el material humano, tenemos la disponibilidad de todos los recursos que necesitamos. Gracias. Muy bien, Alexandre Silva Alves, quien es el presidente de Antelic para toda América Latina. Alexandre, muchísimas gracias por cumplir con los tiempos. Venimos apretados en la agenda. Si te parece bien, vamos a dejar las preguntas para el final, una vez que Julio termine su exposición. Previo a presentar al segundo disertante de esta jornada, organizada por Allflex y por Villanueva, que ya superó, como en todas las anteriores, los 100 espectadores de distintos lugares, ya están comentando desde Colombia, desde distintos puntos de Argentina, digamos, tengo también en Tandil gente conocida en la provincia de Buenos Aires saludándonos, pero sin más quiero pasar a un breve video, si me lo permitís, Alexander, y después de eso seguimos con la transmisión. Vamos con este pequeño video institucional. Es más que tecnología, es un salvavidas. Cuando uno sabe todo lo referido a la salud del rodeo, no solo es bueno para los animales, es bueno para el mundo. Usted tiene la información para ayudarle a usar los recursos de manera más eficiente, lo que es conveniente para las próximas generaciones por venir. Con nuestra línea completa de soluciones integradas de identificación, monitoreo y trazabilidad, puede mejorar la salud y el bienestar de sus animales y contribuir a un mejor futuro. Más sostenibilidad. Ese es el futuro de la ganadería. ¿Estás listo para más? Y miren ustedes si estaremos listos para más, que vamos a tomarnos un minutito más de reflexión para compartir. Tengo algunas placas, por ejemplo esta, para anunciarles que el próximo jueves 9 de julio, ¿sí? Una fecha patria en nuestro país, en Argentina, vamos a estar compartiendo una nueva jornada de Allflex y Villanueva, en este caso hablando con expertos sobre el éxito del monitoreo en vacas lecheras. Ven que tenemos la participación de Randy Tapia, especialista en monitoreo de Allflex de Estados Unidos, y también la participación destacada de Cristian Chiavasa, director del grupo Chiavasa, y Hernán Bertotti, quien es el responsable veterinario del grupo Chiavasa. Así que bueno, vamos a estar el próximo jueves 9 de julio desde las 14 horas de Argentina, de Buenos Aires, transmitiendo para distintos lugares y seguramente en las redes sociales de Villanueva van a poder conocer más información para inscribirse. Y ahora sí, no me quiero demorar más en presentar al doctor Julio Giordano, quien es profesor asociado en el Departamento de Ciencias Animales en la Universidad de Cornell, en los Estados Unidos. Les cuento que Julio además es miembro del Centro de Excelencia Láctea en Cornell, ¿sí? Y le voy a dar la bienvenida. Hola Julio, ¿cómo estás? Hola Luciano, buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, Julio, te cuento un poco más. Antes de que compartas tu pantalla, quiero contar que a todos los que nos están escuchando, con mucho interés por presenciar tu disertación, que el foco de tus investigaciones a nivel general está puesto sobre la fisiología y el manejo reproductivo del ganado lechero, el monitoreo y el manejo sanitario, como también el efecto de estrategias de manejo en la economía del tambo. Hoy, Julio Giordano nos va a estar compartiendo aportes científicos respecto de la automatización del monitoreo de la salud en vacas lecheras, y tiene distintos estudios y trabajos para presentarnos. Bueno, Julio, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Desde dónde nos vas a hablar? Bueno, hoy me encuentro en la ciudad de Knoxville, en el estado de Tennessee, en el sureste de Estados Unidos, donde vive la familia de mi esposa. Yo resido en la ciudad de Ítaca, en la parte central del estado de Nueva York, y estamos aquí por unos días.
estamos lejos de casa hoy. Lejos de casa, con todo este contexto que nos toca vivir en todo el mundo, Julio, y para ya dejarte con tus 30 minutos de exposición, contame un poco, porque te presento, digamos, como un experto de la Universidad de Cornell y salimos hablando en castellano perfecto. Contame un poco cómo es esta historia. Bueno, es una larga historia que voy a tratar de resumir en forma muy rápida, pero yo soy un orgulloso habitante de la gran y muy conocida ciudad de Balnearia, en el este de la provincia de Córdoba, a unos 200 kilómetros aproximadamente de la capital de Córdoba. Y bueno, soy médico veterinario como mi padre. Básicamente me crié trabajando en tambos, trabajando con ganadería, y luego de recibirme de veterinario y trabajar un tiempo con mi padre, quien todavía está en práctica veterinaria, en la práctica lechera, Estados Unidos, para educarme un poquito más, y cuando encontré el valor y el interés en la investigación, me fui inmiscuyendo un poco más y más en la investigación hasta llegar a donde estoy hoy. Y bueno, soy investigador académico en la Universidad de Cornell, donde tengo responsabilidades en investigación y en dado académico, básicamente, doy clases también. Bueno, después de varios años de entrenamiento con maestría aquí, en realidad en la Universidad de Tennessee primero, maestría en ciencias animales, en fisiología reproductiva, y luego doctorado y postdoctorado en la Universidad de Wisconsin, en Madison, donde también trabajé en fisiología y manejo reproductivo de vacas de leche. Así que toda una vida con las vacas de leche, básicamente. Bien, Julio, y es muy interesante porque ahora sí te voy invitando a que compartas tu pantalla. Mientras tanto, te cuento que te escucho bien, pero si pudieras hablar más pausado por un tema, me parece, del micrófono o de la conexión, creo que va a ser más claro para todos. Y bueno, y es muy interesante compartir tu presentación con este perfil académico y con estadísticas, con números, digamos, validados respecto de una técnica que se usa ya en la realidad, una tecnología. Así que, Julio, mucho interés por escucharte. No quiero demorar más la presentación, así que te dejo con tus 30 minutos para que avancemos. Bueno, ¿me puedes confirmar que se ve la pantalla, el PowerPoint y el cursor en rojo? Se ve perfecto. Muchísimas gracias a Luciano nuevamente por la introducción. Quiero también tomarme un segundo para agradecer a la empresa Villanueva por invitarme a participar el cual lo hago con mucho orgullo nuevamente por ser argentino. He visto en la lista de participantes a varios amigos, a conocidos, que he de alguna manera interactuado a lo largo de mi carrera profesional. Así que buenas tardes a todos. Es un gusto realmente para mí hoy poder compartir con ustedes algunos de los resultados y de las experiencias que tengo a partir de mi trabajo de investigación en el área de automatización. En mi grupo de trabajo estamos focalizados particularmente en el área de reproducción y de salud, con un foco muy, muy marcado en todo lo que tiene que ver con integración, interpretación y uso de datos que permitan la semi-automatización o la automatización de procesos de manejo en las lecherías. Antes de discutir en detalle cuáles son los resultados de algunos de los trabajos de investigación reciente que hemos hecho, me parecía de que era importante muy rápidamente poner en contexto las razones por las cuales las tecnologías de monitoreo pueden llegar a ser beneficiosas para los tambos o lecherías. El tema del monitoreo de la salud de las vacas lecheras es un tema, como la mayoría de los profesionales y productores lo saben muy bien, un tema bastante amplio, complejo. Lamentablemente, no hay un consenso muy marcado en términos de qué es lo ideal desde el punto de vista del manejo, en términos de cómo monitorear vacas, desde el punto de vista de la frecuencia, el tipo de examen que se deben llevar adelante con las vacas, como así también los criterios utilizados para identificar vacas con problemas de salud. Por lo menos aquí, en los Estados Unidos, cuando uno evalúa datos
sobre qué es lo que hacen los tambos, qué es lo que hacen las lecherías a la hora de monitorear vacas que pueden llegar a tener problemas de salud. Existe una gran variabilidad en términos de la frecuencia con cual se llevan adelante los esquemas de monitoreo de vacas, como así también los esquemas. Existe una tremenda variabilidad en términos de qué patologías se monitorean, cómo se monitorean distintas patologías, como así también cómo se recolectan datos sobre las distintas patologías que afectan a las vacas durante la lactancia. De alguna manera, y en términos muy simples, es bastante complejo y hay un rango muy abierto que hacen las distintas lecherías. No hay un programa común, no hay un programa promedio que podamos definir sobre lo que las lecherías hacen. Más allá de los problemas que tenemos con la falta de consistencia en los programas, hay algunas cuestiones que son problemáticas para las lecherías desde el punto de vista del manejo y desde el punto de vista económico. Por un lado, para aquellas lecherías que tienen esquemas consistentes y sistemáticos de monitoreo de las vacas, por lo general, estos esquemas son demandantes en términos del tiempo que requieren, el número de personas que requieren que se lleven adelante, la calificación o el entrenamiento que tiene que tener ese personal para llevar a cabo un programa de tipo adecuado. Y por lo menos aquí en Norteamérica en general o en los Estados Unidos, otro de los problemas o agravantes para los programas relativamente intensivos es que tienden a ser caros por el alto costo del personal en los Estados Unidos. Por sobre todo eso, otro grave problema que tenemos desde el punto de vista de los programas de monitoreo de la salud de las vacas, tenemos que son llevados a cabo por personas. Y siempre que algo es llevado a cabo por una persona, por un humano, está sujeto a la subjetividad y al sesgo que cada uno de nosotros tiene sobre qué es una vaca enferma, la presencia de ciertos signos clínicos, la forma en que una vaca se debería tratar o el tipo de intervención que se debería aplicar. Es decir, que en cualquier tipo de programa en el cual tenemos personas y a su vez a medida que las lecherías se hacen más grandes y tenemos mayor cantidad de personal que está envuelto en el programa de monitoreo, más riesgo existe de que la subjetividad de las personas individuales tengan un impacto generalmente negativo en el programa de monitoreo de la salud. Por supuesto, hay un montón de factores positivos que podríamos discutir, que podríamos traer a la discusión, pero que por cuestiones de tiempo no las vamos a hablar, las podemos tranquilamente charlar una vez que termine la presentación. Entonces, cuando pensamos en sistemas automatizados de monitoreo de la salud, hoy en día estamos hablando de distintos sistemas que en su mayoría incorporan algún tipo de sensor que está o en o sobre la vaca o en el ambiente en el cual la vaca vive y que monitorean algún parámetro de comportamiento fisiológico o de desempeño de la vaca y que por medio del cambio en el patrón de esos parámetros permitirían o permiten, en teoría, identificar aquellas vacas que es posible que tengan un problema de salud. No es mi intención repasar cada uno de los sistemas. Hoy en día, por lo menos aquí en Norteamérica, tenemos un sinnúmero de sistemas que son provistos por una gran cantidad de compañías que comercializan estos sistemas, pero tenemos distintos tipos de sistemas basados en distintos tipos de sensores, desde collares con sensores que van en el cuello de la vaca, bolos interruminales, sensores que miden cambios en la leche, sensores que van adjuntos a las patas de la vaca, cámaras tridimensionales, balanzas y demás. Nuevamente, existe un sinnúmero
de estos sistemas, y no es mi intención, por cuestiones de tiempo hoy, repasar cada uno de estos sistemas. Creo que es más importante pensar en cuáles son los valores, o cuál es el valor potencial que pueden llegar a tener estas tecnologías para las lecherías. Primero, tenemos la potencial capacidad de estos sistemas de reducir los problemas asociados con el monitoreo tradicional. Básicamente, cómo estos sistemas pueden ayudarnos a resolver algunas de las cuestiones que acabo de mencionar cuando el monitoreo se lleva adelante como lo llevamos adelante hoy en día, más con esquemas de tipo tradicional. Por otro lado, el hecho de que estos sistemas basados en sensores monitorean ciertos parámetros y lo hacen siempre de la misma forma, 24 horas al día, 7 días a la semana, existe la oportunidad de permitir una evaluación más objetiva y consistente. Si bien estos sistemas pueden que no sean perfectos y que no estén monitoreando el parámetro en forma perfecta, de nuevo, lo que importa es el cambio en el patrón de los parámetros. Y como estos sistemas miden el parámetro de interés siempre de la misma forma, es posible de que eliminen la subjetividad que tenemos cuando el estatus clínico de la vaca o un parámetro en particular es medido en forma diferente por distintas personas o por distintos métodos. Por lo tanto, existe esta posibilidad de que sean más objetivos y consistentes. El hecho nuevamente de que monitorean a las vacas todo el tiempo puede llevar a la potencial mejora en la exactitud del diagnóstico, como así también la posibilidad de diagnosticar vacas anticipadamente en comparación a lo que lleva adelante una lechería en forma tradicional. Otro factor de no menor importancia que voy a resaltar a lo largo de mi presentación es la posibilidad de reducir la disrupción del comportamiento normal de las vacas. El hecho de que tenemos un sistema automatizado que está constantemente monitoreando las vacas y no tenemos que separarlas del rodeo, no tenemos que trabarlas en los headlocks o pasarlas por una manga, de alguna manera eso permite disminuir la disrupción de aquellos animales, por supuesto, que no necesitan ser disrumpidos, aquellos animales que no hay necesidad de evaluarlos porque están totalmente saludables. Y por supuesto tenemos un montón de otros potenciales beneficios o usos de estas tecnologías que por cuestiones de tiempo no voy a discutir hoy, pero en los cuales estamos trabajando, que tienen que ver con el monitoreo reproductivo, el monitoreo del manejo nutricional, como lo mencionó Alexandre anteriormente, como así también el monitoreo del bienestar animal. Entonces, en resumen, hay un número bastante interesante de potenciales beneficios que estos sistemas pueden llegar a tener para las lecherías. Ahora, para que estos sistemas tengan un valor potencial para las lecherías, primero, de alguna manera tenemos que comprobar cómo funcionan, tenemos que entender cómo funcionan, qué es lo que nos están diciendo sobre las vacas, como así también cómo los podemos integrar en el manejo general de un tambo, de una lechería. Por lo tanto, para nosotros, desde el punto de vista científico, las preguntas que nos hemos estado haciendo a lo largo de estos años, desde que estos sistemas se volvieron comercialmente disponibles para las lecherías, como así también hoy en día estamos trabajando en el desarrollo de nuevos sistemas, continuamos trabajando con las compañías que desarrollan estos sistemas para mejorarlos. Tenemos un número de preguntas desde el punto de vista científico sobre estos sistemas, que son las que voy a tratar de responder con los datos que hemos generado en estos últimos años en nuestro programa de investigación. Entre ellos, y uno de los más importantes, es cuál es la habilidad de estos sistemas automatizados de identificar vacas con enfermedades, es decir, qué tan capaces son de decirnos cuáles son las vacas en el rodeo que tienen un problema de salud y que por lo tanto sean esas las vacas en las cuales el personal se debe centrar a la hora de monitorear, dejando de lado aquellas vacas que no tienen un problema de salud. Tan importante como la habilidad de encontrar vacas de salud es el momento o el timing. ¿Cuándo le van a indicar al personal de la lechería que la vaca tiene un problema clínico?
Si nos van a decir que una vaca tiene un problema de salud cuando la vaca ya está a punto de morirse, no tiene mucho sentido, no tiene mucho valor. De alguna manera tiene que ser en un momento razonable en relación al diagnóstico clínico o de alguna manera a la expresión de signos clínicos de la vaca, de tal manera que permita intervenir en forma apropiada con un tratamiento, con un cambio de manejo, con lo que sea, para poder ayudar a esa vaca. Entonces, nuestro interés es cuando estos sistemas generan alertas o nos indican de que la vaca puede llegar a tener un problema. Es también importante entender el patrón de estos parámetros que miden estos sistemas. Distintos sistemas miden distintos parámetros. Para dar un ejemplo muy simple, tenemos monitoreo de la rumia, monitoreo de la actividad física. ¿Cómo cambian estos parámetros en relación a la expresión de signos clínicos de las vacas y cómo podemos usar nuestro entendimiento de estos patrones para mejorar las alertas, para mejorar el manejo de las vacas? Y por último, y posiblemente uno de las preguntas o de los factores más importantes es, ¿cuál es la verdadera posibilidad o cuál es el potencial de implementar programas de manejo o de monitoreo de vacas lecheras que están basados predominantemente en la información de estos sistemas automatizados? Es decir, migrar de los sistemas tradicionales en los cuales la evaluación clínica de todas las vacas se lleva adelante en forma regular, a un tipo de programa en el cual solamente se evalúan aquellas vacas que los sistemas automatizados indican que deberían ser evaluadas. Entonces, Julio, te interrumpo. Preguntas, un montón de cuestiones abiertas que tenemos que tratar de responder con nuestra investigación, como así también con la experiencia, con lecherías comerciales. Julio, ¿me Sí. escuchás? Sí. Julio, nada, de solo recordar que estamos justo a la mitad de tu tiempo disponible, te quedan 15 minutos para seguir disertando. Ya empezaron a llegar preguntas, pero es un buen momento primero para hacer este breve break en tu disertación, muy clara, te escuchamos muy bien, Julio, y invitar a las personas que nos están mirando, estas más de 100 personas ya hace rato. Estos eventos tienen la particularidad de que cada vez se conecta más gente a medida que avanza. Así que solo ese comentario, Julio, y te dejo con tu segunda parte. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, yendo un poquito a los trabajos de investigación que hemos hecho, les voy a mostrar uno de los primeros estudios, uno de los estudios más grandes que se han realizado hasta el momento, tratando de entender cómo funcionan estos sistemas. El estudio que llevamos a cabo fue un estudio de tipo retrospectivo, observacional, en el cual utilizamos un sistema que estaba disponible comercialmente, que era el sistema HR de SCR en aquel momento, hoy en día de Allflex, que básicamente monitoreaba la rumia y la actividad física de las vacas, y por medio de la combinación de esos dos parámetros generaba, o genera hoy en día, un índice de salud, que en inglés lo llamamos el Health Index Score o Health ID Score, que básicamente es un número que indica al personal si una vaca debería o no debería ser evaluada clínicamente. Básicamente la idea es tener el sistema instalado, tener los collares en las vacas, y que en el día a día el personal chequea de alguna manera la lista de vacas que tienen una alerta generado por este índice de salud, y en teoría estas vacas tienen un problema potencial y se las debería evaluar. Lo que nosotros quisimos entender en nuestro estudio fue que también funcionaba este tipo de alerta para identificar vacas con problemas de salud, como así también el tiempo en relación al diagnóstico clínico en el cual se generaban estos alertas. Para hacer eso trabajamos con una lechería comercial en la cual se llevó adelante un protocolo muy estricto de evaluación de la salud de las vacas en los primeros 30 días en leche, y básicamente lo que hicimos es retrospectivamente determinar si las vacas que tuvieron una patología diagnosticada en esos primeros 30 días tuvieron o no tuvieron alertas de índice de salud, y si las tuvieron, ¿cuándo sucedieron esas alertas en relación al diagnóstico clínico? Entonces yo ahora les voy a mostrar los resultados
los resultados están divididos según el tipo de patología o enfermedad. En algunos casos, como en este, están agrupados. Por un lado tenemos aquí los resultados para los desplazamientos de abomazos, cetosis clínica, y esto es muy importante, cetosis clínica, no incluyendo cetosis subclínica, y casos de indigestión. Y les voy a mostrar dos números. La sensibilidad, que es básicamente la capacidad del sistema de generar alertas para las vacas que tuvieron un diagnóstico de la patología, como así también el número de días en relación al diagnóstico clínico en el cual se generó el primer alerta. Por lo tanto, cada vez que vean que el número es negativo, significa que el sistema generó la alerta antes que el diagnóstico clínico. Muy rápidamente, como pueden ver, para los casos de desplazamiento de abomazo, hubo un 98% de vacas que tuvieron una alerta, y las alertas se generaron 3 días en promedio antes del diagnóstico clínico. Para los casos de cetosis, un 91% de las vacas tuvo una alerta, en promedio 1.5 días antes del diagnóstico. Para los casos de indigestión fue el 89%, con medio día antes del diagnóstico. Y cuando las agrupamos a todas las patologías que las consideramos de tipo metabólica y digestiva, tenemos un promedio de sensibilidad del 93%, con aproximadamente 2 días en promedio para el primer alerta en relación al diagnóstico clínico. Por lo tanto, para este tipo de patologías el sistema fue efectivo para generar alertas, como así también en términos del timing, en términos del tiempo al cual se generaron las alertas. Ahora uno se pregunta cómo puede ser que el sistema haya funcionado tan bien, y la respuesta está en el patrón de los parámetros que monitorea el sistema. En estas gráficas lo que ven es el patrón, en este caso del índice de salud, en relación al día del diagnóstico de la patología, en este caso los desplazamientos de abomazo. Entonces el día 0 fue cuando la vaca tuvo el diagnóstico, y les estoy mostrando los datos 5 días antes y 5 días después. Las vacas en rojo son las vacas que tuvieron una alerta, las vacas en verde son las vacas a un mismo promedio de días en leche que no tuvieron la patología, es decir, que no tuvieron desplazamiento de abomazo, y las vacas en azul, que es una sola en este caso, son las vacas en las cuales el sistema falló en generar la alerta. Entonces, como pueden ver en forma muy clara, y esto es lo que ayuda a entender el por qué las vacas tuvieron una alerta, hubo una diferencia significativa y marcada en el índice de salud para las vacas que tuvieron desplazamiento de abomazo, que tuvieron una alerta, en comparación con las vacas que se mantuvieron saludables. Como pueden ver, las vacas saludables nunca bajaron de 90 puntos de índice de salud, mientras que las vacas con desplazamiento de abomazo, hasta 5 días antes del diagnóstico del desplazamiento de abomazo, ya tenían una caída muy significativa, estadísticamente significativa y sustancial del índice de salud. Como les mencioné anteriormente, el índice de salud se genera con una combinación de rumia y de actividad. Por lo tanto, cuando evaluamos el patrón de rumia y de actividad de las vacas en los mismos grupos que acabo de mencionar, no nos sorprendió de que las vacas hayan tenido una diferencia marcada en la cantidad de minutos por día que se pasaban rumiando antes del diagnóstico, como así también en los niveles de actividad física. Y una cuestión bastante interesante que le puede interesar mucho a los profesionales, a los veterinarios o a los productores mismos: observen cómo cambia en forma dramática el índice de salud, como la rumia, luego del diagnóstico y del tratamiento. Todas estas vacas recibieron cirugía correctiva del desplazamiento de abomazo, lo cual demuestra el valor de este tipo de tecnología y de parámetros para evaluar la evolución de una vaca que es afectada por una patología en particular. Una historia bastante diferente con la metritis. En estas vacas, durante el estudio, el porcentaje de vacas que tuvieron una alerta fue del 55%, mucho menos. Las vacas que tuvieron una alerta la tuvieron 1.2 días antes del diagnóstico clínico. Esto nos dejó rascándonos un poco la cabeza, pensando cómo puede ser que se hayan perdido tantas vacas, es decir, que el sistema haya fallado en identificar tantas vacas. Entonces empezamos a pensar en formas
que nos permitirían identificar vacas que hayan tenido distinto grado de afectación del caso de metritis. Básicamente, como lo sabrán muy bien aquellos que trabajan con vacas en forma diaria, no todos los casos de metritis son iguales, desde el punto de vista de la manifestación de signos clínicos, del impacto que tiene en la vaca en forma sistémica versus localizada en el útero. Entonces, empezamos a pensar en formas de poder identificar patrones que nos permitan entender si hay diferencias entre las vacas y si el sistema puede que funcione mejor para cierto tipo de vacas. Es así que utilizamos los distintos tratamientos utilizados para las vacas con metritis para recalcular la sensibilidad y el tiempo en el cual se generaron las alertas. En esta lechería, las vacas que tenían, a criterio del personal de la lechería, que tenían un caso de metritis mucho más leve, se trataban con un antibiótico de tipo una cefalosporina generación, básicamente el Ceftiofur, mientras que aquellas vacas que tenían un caso más severo en el cual la vaca estaba afectada en forma sistémica y el personal consideraba que la vaca necesitaba un tratamiento diferente, más un tratamiento de soporte para mitigar los signos clínicos, se trataban principalmente con un antibiótico de tipo una ampicilina. Muy interesante, nuevamente, para nuestro propósito, lo que observamos fue de que para las vacas consideradas que tuvieron un caso más severo, el 83% tuvieron una alerta versus el 50 o 49% para los sistemas que se consideraron más leves. Entonces, de alguna manera, lo que estos datos nos sugieren es de que el sistema en particular que utilizamos tiene una mayor capacidad de alertas para aquellas vacas que están más afectadas por el caso de metritis que aquellas vacas que tienen signos clínicos más leves o que no están afectadas posiblemente en forma sistémica como sí lo pueden estar algunas vacas. Entonces, siguiendo con esta idea de tratar de entender por qué el sistema generó o no generó alertas, nuevamente observando el patrón, en este caso, de comportamiento del índice de salud, para las vacas que tuvieron alertas en rojo versus las vacas que no tuvieron alerta, es muy obvio, las vacas en azul básicamente no tuvieron caída en el índice de salud y por lo tanto eso explica la ausencia de las alertas, y a su vez estas vacas sin el alerta se comportaron casi igual a una vaca que no tuvo metritis. Ahora, lo que uno se debe preguntar es, bueno, muy bien, el sistema parece que tiene esta capacidad, pero ¿hay datos adicionales que sugieren o que den soporte a esta idea de que una vaca, de que el sistema va a ser capaz de generar una alerta, realmente está más afectada y por lo tanto es más importante que se la identifique, que se la trate, que se la maneje en forma diferente versus una vaca que no tiene una alerta? Es así que evaluamos patrones de parámetros adicionales que podemos de alguna manera estar de acuerdo en que son indicadores del estatus de salud general de la vaca, como por ejemplo la producción de leche. Cuando evaluamos la producción de leche en vacas primíparas y multíparas en los 5 días anteriores al diagnóstico de metritis, lo que observamos fue que, una vez más, las vacas que tuvieron alerta se comportaron de una forma totalmente diferente a las vacas que no tuvieron alerta y que fueron diagnosticadas con metritis, como así también a las vacas que permanecieron saludables. Pueden notar la diferencia sustancial y significativa en la producción de leche, con una disminución marcada en la producción de leche para aquellas vacas que en teoría están afectadas más por el caso de metritis clínica. Y cómo las vacas que permanecieron saludables, que no tuvieron una alerta, se comportaron igual a las vacas que permanecieron saludables. Otros factores muy importantes, como lo saben muy bien los que trabajan en forma diaria con las vacas, son cuál es el impacto que puede haber tenido en el desempeño de la vaca a lo largo de la lactancia. Es así que evaluamos si las vacas fueron vendidas, si fueron rechazadas, y también evaluamos algunos parámetros reproductivos para el primer servicio. Y básicamente, y esto por cuestiones de tiempo lo voy a resumir, lo que observamos fue que las vacas que
tuvieron una alerta, tuvieron el doble de probabilidad de ser rechazadas, es decir, de dejar el rodeo por venta, que las vacas que permanecieron saludables o que no tuvieron una alerta. De alguna manera sugiriendo, una vez más, que esas vacas fueron afectadas mucho más por la patología, y que eso tuvo consecuencias negativas que acarrearon más allá del caso de metritis y que terminó afectando la probabilidad de que las vacas se vayan del rodeo. Por último, para la mastitis, básicamente lo que observamos fue resultados muy similares que para la metritis. El porcentaje de vacas que tuvo una alerta fue del 58%, con 1.2 días antes del diagnóstico clínico. Nuevamente, todos saben de que no todos los casos de mastitis son iguales. Podemos tener una leve inflamación de un cuarto aislado hasta un caso de mastitis clínica acompañada de toxemia. Por lo tanto, al tener datos del tipo de patógeno asociado con el caso particular de mastitis, es que separamos a las vacas según el tipo de patógeno que se aisló del caso clínico, y muy interesantemente, y muy similar a lo que observamos para la metritis, lo que observamos fue que para los casos que creo que podemos estar de acuerdo, que los casos asociados con Escherichia coli son los que generalmente están asociados con casos de toxemia en la vaca de leche. Para esos casos hubo una alerta para la mayoría de las vacas. Mientras que para los casos causados o asociados con bacterias de tipo gram positivo, estreptococos de todo tipo, actinobacillus y algunos estáfilos, como así también para el Staphylococcus aureus, y para vacas que no tuvieron crecimiento en el cultivo, básicamente la sensibilidad fue menor al 50%. Nuevamente, dando soporte a esta idea de que el sistema es capaz de identificar aquellas vacas que tienen signos clínicos más marcados. Esto tiene sentido si uno piensa en la biología de la rumia, en la biología del comportamiento de las vacas, y por lo tanto tiene bastante sentido de que así sea, y de que aquellos casos bien leves que el sistema no puede detectar, no se detecten. Entonces, para concluir con los resultados de este estudio, básicamente lo que observamos fue que para las enfermedades de tipo metabólica y digestiva, el sistema fue efectivo desde el punto de vista de generar alertas para la mayoría de las vacas. Fue bastante exitoso desde el punto de vista del momento en el cual se identificaron las vacas. Por otro lado, para los casos de metritis y mastitis clínicas, los resultados fueron más ambiguos. En general, cuando evaluamos al grupo total, a todas las vacas que tuvieron estas patologías, pero, de nuevo, reconociendo el hecho de que no todos los casos de metritis y de mastitis son iguales desde el punto de vista de su biología y de la manifestación clínica, pudimos llegar a entender de que el sistema es más exitoso en identificar aquellas vacas que tienen problemas más graves cuando tienen estas patologías. Entonces, desde el punto de vista del potencial de la tecnología, de este sistema en particular, nuevamente hay un sinnúmero de sistemas que monitorean un gran número de parámetros de distintas formas. Para este sistema en particular, que monitorea la rumia y la actividad física, basados en estos datos, pareciera que existe un potencial bastante grande de llevar adelante el monitoreo de las vacas basado en este sistema automatizado de monitoreo, sin correr el riesgo de no identificar un gran número de vacas que deberíamos identificar y llevar adelante algún tipo de intervención, mientras que para los casos de metritis y mastitis existe potencial, no hay duda. El potencial es con aquellas vacas que tienen signos más marcados, signos clínicos más marcados, porque están afectados en forma más grave, digamos, por la patología. Sabemos de que hay algunas vacas que no van a tener alertas, y que si entonces el tambo o la lechería tiene interés o la necesidad de identificar a todas las vacas, y aquí es donde entramos en una zona gris bastante compleja, de la cual podemos hablar, que es nuevamente qué es lo que usa la lechería para
definir una enfermedad, qué tan agresivos son para monitorear las enfermedades, y por lo tanto, sabiendo de que no todas las vacas van a ser identificadas, hay que todavía combinarlos con alguno de los métodos tradicionales utilizados para monitorear vacas, sea la observación visual, un examen clínico forzado para días en leches y demás. Para concluir muy rápidamente, quiero mencionar algo que es muy importante para los sistemas de monitoreo como cualquier test. No solamente es importante la capacidad que un test tiene de identificar los individuos, o en este caso las vacas, que queremos identificar porque necesitan una intervención, sino también su especificidad o su habilidad de no generar falsos positivos. Recuerden que siempre es un balance de sensibilidad y especificidad. Y podemos tener una altísima sensibilidad y tener una bajísima especificidad y no sirve mucho desde el punto de vista práctico. El problema más grave con la especificidad es que para un sistema automatizado, si un tambo genera la lista de vacas a chequear en forma diaria, una baja especificidad termina agregando un alto número de vacas que están sanas, que no necesitan evaluarse, y que terminan siendo de alguna manera un problema, porque hacen perder tiempo al personal, hacen perder tiempo a la vaca, y es algo que no es deseado. Para este estudio en particular, que nuevamente les recuerdo... Julio, te tengo que interrumpir un minuto. Estamos algunos minutitos pasados, pero... Dame un segundo, digo 2 palabras. Aprendí 2 términos y uno es este de engagement y seguimos con todo el público conectado, así que te dejo cerrar tranquilo. Ok. La especificidad calculada en forma retrospectiva para este estudio fue alta, fue una especificidad de casi el 98%, con aproximadamente un 2% de alertas de tipo falsas positivas en forma diaria. Entonces, para terminar, básicamente les mostré algunos datos que ayudan a responder a algunas de las preguntas que formulé al principio de la presentación, y nos queda esta pregunta que, bueno, tenía los datos, pero bueno, por cuestiones de tiempo no voy a poder discutir. Espero que en el futuro podamos hablar de los estudios que hemos hecho para demostrar el valor de estos sistemas cuando se los implementa en forma diaria. Y no puedo terminar sin agradecer a la gente que hace esto posible, en particular al personal de mi grupo de investigación, de los cuales muchos son argentinos o latinoamericanos, en particular mi estudiante, Martín Pérez, al quien lo llamamos el hombre sensor. Martín es de Tandil, y el foco de su tesis de doctorado es todo el trabajo en automatización, así que muy agradecido a ellos por el trabajo que hacen en forma diaria, como así también a todas las instituciones, compañías y lecherías comerciales que hacen posible mi trabajo de investigación. Muchísimas gracias a ustedes por la atención, por el interés, y estoy encantado en responder cualquier tipo de pregunta que tengan. Julio, muchísimas gracias. Estuvo disertando el doctor Julio Giordano desde Estados Unidos. Sí, te agradezco enormemente por el cumplimiento del tiempo. Julio, sé que es un tema complejo, te pido disculpas por haber interrumpido al final, pero bueno, uno de los objetivos es cumplir con estos 60 minutos. Lo vuelvo a invitar a Alexandre Silva Alves, presidente de Antelic para América Latina, para hacer un ping-pong rápido con ustedes. Tengo muchos comentarios respecto de Alexandre, no sé si ubicás el término, estamos con 2 pesos pesados en la disertación, entonces vale mucho la pena hacer un ping-pong de preguntas, mientras te invito a prender tu micrófono, Alexandre, preguntarte, bueno, cuáles son las variables que vos ves, que digamos que son las que definen hoy la adopción de este tipo de tecnologías. Yo creo que el principal punto es el nivel de tecnología y la productividad del tambo. Para animales que tienen, este es el punto de equilibrio para el pago de la inversión. Para tambos que tienen una productividad muy baja, que la tecnología del punto de vista de genética, de nutrición no están, es muy difícil justificar la inversión. Para los tambos más especializados, que ya tenemos un alto nivel de genética, de nutrición, de instalaciones, ahí sí se justifica
a la inversión, principalmente cuando hay pérdidas importantes. Estos sistemas vienen para contribuir con la parte de gestión, principalmente. Y una cosa importante es no mover los animales que no se necesitan mover, porque se despende tiempo, energía y los afecta a la performance. Bien, Alessandro, muchas gracias. Y Julio, voy con vos. Tengo varias preguntas, voy a tratar de resumirlas. La gente está muy conforme con la charla, incluso se queda con ganas de seguir escuchándolos a ambos, ¿sí? Pero no, creo que no faltará oportunidad. Pero Julio, voy con una pregunta que es, ¿qué pueden aprender o qué recomendaciones concretas para productores y asesores de Argentina que les podés dar desde un país que ya tiene una trayectoria en el uso de esta tecnología y acá, digamos, que incipientemente y que cada vez más se empieza a adoptar? ¿Cuáles son las recomendaciones para este momento? Ok, creo que muy en general, en resumen, es que hay muchísimo por aprender todavía. Recién estamos, en inglés estamos rasguñando la superficie del potencial que tenemos con estas tecnologías, como así también el sinnúmero de tecnologías que hoy en día se están desarrollando. Pero creo que para mí, mi opinión personal, es fundamental que tambos, que las lecherías en conjunto con los profesionales, primero identifiquen cuál es la necesidad o el nicho que puede llegar a llenar la tecnología. Como Alexandre muy bien lo dijo, y esto lo comparto 100%, cada tambo es un mundo aparte, desde el punto de vista de los recursos, desde el punto de vista de las instalaciones, del manejo y del potencial que existe para sacar el mayor potencial posible de estas tecnologías. Entonces, mi recomendación es, antes que todo, determinar cuál es el área de manejo en la cual podemos incorporar esta tecnología y cuál es el vacío que va a llenar o qué es lo que va a reemplazar. Simplemente para mencionar aquí, por lo menos en Norteamérica, en Estados Unidos, una de los grandes factores que está de alguna manera forzando la integración de estas tecnologías es la poca disponibilidad de personal y el costo del personal. Es uno de los factores más críticos, y a medida que estas tecnologías permiten de alguna manera reemplazar las actividades que lleva adelante el personal, tengo que destacar, y esto es muy importante también, porque creo que es para ser justos, lo que cambia es lo que va a hacer el personal. Pasamos de actividades más relacionadas a cuestiones básicas, de monitoreo, de observación de vacas, a cuestiones más de manejo de la tecnología. Es decir, que si bien existe la posibilidad de reducir las horas hombre dedicadas al manejo, también hay una especie de shift, como le decimos, de cambio hacia dónde va el tiempo del personal. Así yo creo que es importante primero determinar cuál es la necesidad o cuál es el área de manejo para el cual la tecnología puede llegar a contribuir. Y lo peor que puede pasar es adoptar una tecnología de este tipo con el costo que tienen, con la curva de aprendizaje, y no utilizarla como se debe. Bien, Julio, bueno, nada, me queda una pregunta para cada uno en esta nueva charla, en esta nueva conferencia del ciclo que organizan Allflex y Villanueva, que va a seguir el próximo jueves 9 de julio, como dijimos, también a las 14 horas. Julio, voy con otra pregunta para vos. También contarte que tanto a Alessandre como a Julio les vamos a pasar las múltiples preguntas que están llegando sobre el último momento para ver si después las podemos responder. Pero Julio, me quedo con una pregunta que tiene que ver más aproximadamente qué porcentaje de vacas deben ser monitoreadas para iniciar un tambo o para iniciar con este tipo de tecnologías en un tambo. No entiendo la pregunta del todo. Lo que sí les puedo decir es que si el tambo no va a tener un sensor por vaca, es decir, va a invertir en ponerle un sensor a cada vaca que entre en el rodeo. Esto es una pregunta que la compañía Allflex puede ayudar a responder. Si se lo va a utilizar solamente para el monitoreo de salud en la lactancia temprana hasta aproximadamente los 30, 35 días, y los
sensores, los collares, se los va a ubicar en el cuello de la vaca unos días antes del parto o en el momento del parto para que se generen los datos de baseline, los datos de básico que necesita el sistema para poder generar las alertas en forma adecuada. Se necesita tantos sensores como aproximadamente un 35% del tamaño total del rodeo, entre vacas lactantes y vacas secas. ¿Qué pasa? Como el sistema, tanto el sistema de Allflex como muchos otros sistemas también tienen la capacidad de llevar adelante detección de celo. Entonces muchos tambos los usan para ambos, lo usan para salud, en la lactancia temprana y mientras la vaca lo tenga el sistema, como así también para detección de celo. Suponiendo, por ejemplo, que es una estrategia muy común, de que el collar se lo va a remover a la vaca una vez que la vaca se la rechequea preñada aproximadamente a los 60, 70 días y asumiendo un buen desempeño reproductivo del rodeo, y eso va a generar muchas preguntas o rascadas de cabeza en la gente, o sea, ¿a qué me refiero con buena performance reproductiva? Pero hablando de una performance reproductiva promedio, hace falta para aproximadamente un 65% del rodeo. Si se lo usa para salud y para reproducción, necesitamos un 65% de sensores en relación al número de vacas. Y eso lleva también a hacer un comentario muy corto también sobre lo que acabo de mencionar sobre el cambio en las actividades que lleva adelante el personal. Tienen que pensar muy bien los tambos, que en el caso de que no tengan un sensor por vaca, hay que hacer recircular los sensores por las vacas. No es una actividad menor, sacar y poner sensores. ¿Okay? Puede llegar a llevar un tiempo bastante interesante. Mis estudiantes es algo que realmente no les gusta hacer. Hay que tener buenas instalaciones, hay que darle al personal las facilidades para que lo hagan. Muchas vacas, principalmente vaquillonas, son bastante reacias a que se le ponga un collar, a que se le saque un collar, y eso lleva tiempo, así que hay que tenerlo en cuenta a la hora de pensar en el número de collares que se van a incorporar. Creo que el factor que hay, el ratio que hay que pensar es si el costo del trabajo de reemplazar los collares es igual, mayor o menor que el costo extra de tener un sensor por vaca. Eso es. Bien, Julio, te agradezco enormemente la respuesta. Alessandro, y para el cierre, bueno, nada, si querés compartir sobre este mismo punto alguna reflexión, ya podemos empezar a cerrar. Yo creo que yo agradecer a Julio por toda la valiosa información que ha compartido con nosotros. En general, en tambos empiezan gradativamente, mas en corto espacio de tiempo llegan a la conclusión que necesitan de un collar por animal, y que les gusta tener un collar por animal por todas las razones que he mencionado y por las intercorrencias que pasan durante toda la vida del animal. Entonces, se toma ventaja en esto. Un punto importante es el pago de la inversión. Depende mucho de los índices productivos que tienen y la calidad del manejo que tienen adentro del tambo. Cuanto más alto el nivel, se toma más tiempo. Cuando tiene más problemas, el sistema se trae un beneficio inmediato y el valor es más alto. Entonces, todas estas situaciones, es importante hacer lo que Julio ha mencionado, una evaluación previa de la situación y el objetivo de la introducción de la tecnología al tambo. Con base en eso se puede estimar, y las personas de Allflex y nuestros amigos de Villanova tienen toda la información disponible para hacer un pago sobre la inversión, una estimativa, un estimado, y es una cosa que nosotros manejamos el día a día de nuestro negocio. Están listos a prestar este tipo de esclarecimiento. Agradecer a todos ustedes una vez más y que estamos a disposición para lo que necesiten. Bien, Alexandre Silva Alves, desde Brasil, quien es el presidente de Antelic para América Latina. En esta jornada que estuvimos conversando con expertos en tecnologías para la producción lechera, de la cual también, digamos, contamos con la presentación también muy destacada del doctor Julio Giordano, profesor asociado en el Departamento de Ciencias Animales en la Universidad de Cornell.
Mi nombre es Luciano Aba, los despido. Espero haber podido cumplir con las expectativas de la gente que se quedó con ganas de escuchar más, de ustedes que se quedaron con ganas de decir más, y que seguramente esto redunde en un próximo encuentro en este marco que ofrecen Allflex y Villanueva. Muchísimas gracias a los dos por participar. Gracias. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Ha sido un gusto. Gracias. Cuídense a todos. y nos volvemos a encontrar el jueves que viene. Un abrazo. Chao. Chao, chao.